Unidos es otro de los puntos clave, hemos visto vivienda, pero el empleo es el punto fundamental, sobre todo mirando a lo que va a suceder con el movimiento de bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. Nos acompaña Pedro Pérez Riu, director de renta fija y análisis macro en Anta Asset Management. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Bueno, entremos en detalle, que esto va a ser arduo y complicado, cojamos fuerzas, pero hay un dato que no cuadra o que no termina de encajar demasiado. Si nosotros vemos la encuesta de empleadores, vemos que desde el inicio del año hasta ahora hay una creación de 1.200.000 puestos de trabajo más. Por lo que eso va, como dice Sánchez, como un cohete. Pero si miramos hogares, vemos una reducción de más de 100.000 puestos de trabajo, un poquito más de 100.000 puestos de trabajo. ¿Por qué hay esa diferencia y qué es lo que está sucediendo en el empleo de verdad en Estados Unidos con una tasa que ya alcanzó el 4%? Efectivamente, para explicar un poco, en Estados Unidos tienes el Household Survey, que es la encuesta de hogares, y el Establishment Survey, que es la encuesta de establecimientos, más bien de negocios, ¿vale? Hay dos problemas fundamentales. Normalmente Wall Street miraba el payroll en particular porque es estadísticamente más significativo, la muestra estadística es mucho más grande. Hay dos problemas que explican por qué ahora mismo, desde finales del 2020, principios del 2021, el empleo ha crecido 400.000 empleos menos en la encuesta de hogares que en la encuesta de payrolls, ¿vale? de establishments. La diferencia es, hay dos cosas que explican esto, tres estadísticamente hablando. Una, que desde la pandemia ha caído muchísimo la tasa de respuesta al payroll survey, que solía ser entre el 60 y el 65% y ahora no llega al 40%, a la media de los últimos 2 años aproximadamente un 43%. Eso cambia muchísimo la calidad de la muestra, la calidad del análisis estadístico y sobre todo genera mucha más volatilidad. Por eso vemos las revisiones tremendas que hemos tenido, porque se revisa cada 2 meses y luego a final de año. Que se revisa mucho. Hemos tenido revisiones de hasta 180.000. Le queda la percepción al ciudadano de decir, claro, que me está tomando el pelo cuando saca el dato de empleo. Si recuerdas, la última vez que vinimos estábamos hablando precisamente de esto, que nosotros veíamos que el empleo iba a subir. Porque el empleo, lo que es el Household Survey, es la encuesta como la que se hace aquí, la población activa, empleo y todo esto. Ahí hemos visto ya desde junio del año pasado que el empleo se ralentiza y el desempleo empieza a subir. Por eso creíamos que la tasa de desempleo va a llegar a 4,1 probablemente a final de año. Ahí también hay un problema estadístico, pero en general da una situación muchísimo peor. El otro problema con el Payroll Survey es que puedes contar empleos hasta 2 y 3 veces. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es muy normal trabajar, sobre todo en las clases medias y bajas, tener hasta 2 y 3 empleos. La tasa de empleo temporal ha subido casi un 5% en 1 año y medio, ¿vale? Se está creando mucho empleo temporal y eso es lo que puede explicar la divergencia y por eso también vemos las revisiones tan grandes. Es decir, la inflación impacta en mi capacidad de consumo y entonces me tengo que buscar más trabajo si quiero poder llegar a fin de mes. Efectivamente, es muy típico que tengan un trabajo y lo hagan McDonald's al fin de semana y esos son contratos, con lo cual van directos al payroll survey. Y luego, por último, el otro problema que tienes en el payroll survey es que está muy concentrada la creación de empleo. Prácticamente el 60% se explica con empleos gubernamentales que siguen creciendo a un ritmo entre 50 y 60.000 al mes. Y luego healthcare, que también es muy intensivo en trabajo. Esos dos, donde hay una tasa de respuesta altísima, explican una parte muy importante de la creación de empleo. ¿Qué pasa? Cuando tienes en estos dos la creación de empleo concentrada en dos en los que hay una tasa de respuesta muy alta, también salta, por el ajuste estacional, salta el empleo mucho más de lo que debería. Por eso estamos también viendo las revisiones tan grandes que estamos viendo. Y yo no descarto que las revisiones han dejado de subir tanto, son menores, pero no descarto que tengamos un ajuste tremendo ahora en septiembre. Pero ya veremos qué pasa. Como previa una bajada de tipos. Como previa, a ver, es muy probable, francamente para nosotros, muy probable no, porque yo no digo nada, porque tenemos todavía lo que son el salario por horas está creciendo todavía por encima del 4%, y hasta que eso no se reduzca y se acerque más a la tasa de inflación, efectivamente, probablemente es una de las cosas que tiene que estar mirando la Fed. Fed. Y que verano va a bajar la tasa.
Bueno, en verano normalmente. normalmente baja la tasa, pero tienes también un problema con los ajustes estacionales. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo normal es que baje la tasa. Yo espero para final de año 4,1%. Si no hay 4,1%, No hay bajada de no hay tipos. más que una bajada de tipos. Si te fijas en el último FMC, el último dot plot, pasaron de 3 a 1. Lo que yo ya no tengo tan claro es que haya otro 1% de bajadas el año que viene. Eso ya no lo tengo tan claro. Depende de que Porque aguante el empleo. es la clave a los próximos meses. Es decir, esa divergencia que se ve entre una estadística y otra nos llevaría solo a, de aquí a final de año, sumar una décima. Sí, sí. Con un error estadístico que tiene del 0,2. Sí. Es decir, pero si está por abajo del 4%, desde luego no. Desde luego ya ha habido 5 miembros del FOMC que no querían bajar, ni siquiera uno este año. Entonces, yo creo que va a seguir deteriorándose. ¿Por qué? Porque el empleo, porque el jobless claims, lo que son los seguros de desempleo semanales, que es la otra. Todas estas estadísticas las produce el BLS, el Bureau of Labor Statistics, la oficina de y esto y la inflación y muchas cosas, casi todas, las produce el Departamento de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. De aquí a final de año depende mucho, lo que ya estamos viendo es subida de los seguros de desempleo mensuales. La longitud del desempleo está aumentando tanto a través, lo que se ve a través del continuing claims, es decir, los seguros de desempleo que permanecen semana a semana. Ya hemos subido por encima pronto vamos a pasar por encima de 1.800.000, que son lo que normalmente verías ya antes de pandemia. Los jobless claims, los seguros de desempleo semanales están subiendo otra vez. La última fue un número bastante malo, 240 y algo, es un número chungo. Y lo que tienes también, eso te indica todo que está ralentizando, y la creación de empleo, sobre todo el desempleo está aumentando. Hemos tenido una revisión, hemos una bajada de como de 400.000 empleos al nivel de empleo en el Household Survey. Todo eso te indica que el desempleo se está ralentizando. Yo creo que va a seguir ya hasta 4,1 y les dará para bajar una bajada de tipos. Luego ya veremos. Una cuestión más. Parte de este desacople o de esta fotografía complicada, ¿no? Es que el otro día lo enseñaba, ¿no? Es una gráfica que va hacia arriba en la creación de empleo, ¿no? Y es otra que está completamente estancada hacia abajo. 9 meses lleva. ¿Es la pandemia? En parte ¿Es el distorsionador inicial? Efectivamente, en parte las revisiones son los ajustes estacionales que hay que volver a hacer cuando... Sí, pero eran muy pequeños antes. Eran muy pequeños antes, pero es que la tasa de respuesta ha caído un 20%. Y la concentración, además, es tremenda en 2 o 3 industrias de creación de empleo. 1, 2, no todo es efecto pandemia. Lo estás viendo en el Household Survey. Lo otro que es muy, muy importante es que está cayendo la tasa de actividad otra vez. Ya está por abajo del 62,5 otra vez. Y eso no lo ves en el desempleo, pero lo ves evidentemente en la actividad económica, que está empezando a ralentizarse también. Hay varias cosas. Es extremadamente complicado, como tú dices, leer el desempleo americano en los últimos 9 meses en particular, un año ya, desde junio del año pasado. Pero yo creo que todo indica todavía está relativamente robusto, pero una ralentización del empleo. Aparte que estamos teniendo los JOLTS, lo que es el número de empleos que están vacantes está cayendo. Estamos viendo un montón de compañías que van a echar a mucha gente en los próximos 6 meses, ya están anunciados. Todo eso indica que podemos llegar a 4,1 y 4,2 o más el año que viene. Si eso no se produce, las bajadas de tipos van a ser mucho más lentas. Es decir, que podríamos incluso estar en un escenario de no landing. Sí, sobre todo porque no sabemos. Hay otra cosa. Podría remontar. Claro. De hecho, todavía no hace ni un mes y medio, todavía había algunos de las tasas implícitas de forward que te indicaban una posible subida, muy poca probabilidad de tipos en marzo del año que viene. Yo eso no creo que vaya a ocurrir. Lo que tenemos es que la tasa de equilibrio a largo plazo de la Fed, de tipos de interés, la Fed la está subiendo, la va a acercar al 3%. Ya está. Bueno, ahí es otro tema. Pues que esa es otra, pero claro. Que es si hay que cambiar esa tasa del 2 al 3% en un entorno inflacionario como el actual. Cualquier regla de Taylor te indicaría que el 2 es demasiado bajo. Que el 2,6, que la pusieron 2,8, que está ahora a 70 y algo, tiene que ser neutra, ¿no? La van subiendo, la tasa neutra, el famoso R estrella, tiene que llegar al 3%, sobre todo porque tienes déficits públicos, por lo menos, y subidas de la deuda pública, que
el coste de intereses para el Tesoro ya está subiendo muy rápidamente, probablemente llega al 4% no en muy poco tiempo. Eso es un coste terrible que tiene que cambiar la estructura de tipos de interés. Evidentemente lo que se beneficia a Estados Unidos es en las entradas de capital, pero también es evidente que la tasa a largo plazo de equilibrio, tanto a corto como a largo, tiene que subir estructuralmente. Pues muchas gracias por toda esa fotografía, Pedro Pérez Riu, el director de renta fija y análisis macro en Anta Asset Management. Gracias por explicárnoslo, que no era fácil, ¿eh? Era complicada la cosa, ¿eh? Era complicada. Es complicado hasta para... Yo no soy un experto en esto, pero yo viéndolo toda la vida. Es que si no podemos caer en la tentación de decir, nos están manipulando. Bueno, tú has cogido el dato que todo el mundo está hablando ya desde hace unos meses, pero sobre todo las últimas 2 o 3 semanas, por qué hay tanta diferencia entre uno y otro, que lo hemos visto en los últimos 2. Y has pillado la parte importante del dato. ¿Cuál es de verdad la evolución del empleo? Yo creo que el empleo es mucho menos fuerte de lo que indica el último payroll service, seguro. Pues muchas gracias. Buen día y buen negocio, Pedro. Muchas gracias a ti.